Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Si eres nuevo por aquí, soy y me emociona tenerlos conmigo hoy. Si ya eres parte de esta comunidad, qué bueno verte de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de emociones, intrigas y relaciones que te harán sentir mariposas en el estómago y quizás hasta derramar alguna lágrima. Vamos a hablar de esas amistades épicas y esos dramas turcos que, admitámoslo, nos roban el corazón. La televisión turca ha conquistado al mundo con sus historias apasionantes, paisajes impresionantes y personajes inolvidables. Pero más allá de los romances intensos y los giros argumentales sorprendentes, hay algo que brilla con especial fuerza: las amistades. Esas relaciones incondicionales, esos compañeros de batalla que están ahí para celebrar tus victorias y consolarte en tus derrotas. Hoy vamos a explorar algunas de esas series que destacan por sus amistades memorables. Series donde la lealtad, el apoyo y el humor se entrelazan para crear vínculos que nos inspiran y nos hacen creer en el poder de la amistad verdadera. Profundizaremos en las complejidades y matices que hacen que estas amistades sean tan atractivas y resonantes para el público global. Antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán mucho contenido sobre series turcas, reseñas, recomendaciones y análisis de personajes. No se lo pierdan. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo. Significa muchísimo para mí. Además, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Tenemos preparado mucho contenido interesante para ustedes. Así que acomódate, prepara tu té turco favorito y prepárate para un viaje lleno de emociones. Vamos a descubrir esas amistades que nos han hecho reír, llorar y, sobre todo, creer en la magia de la conexión humana. No solo vamos a analizar las amistades en sí, sino también el contexto cultural turco que las moldea y las hace tan únicas. Empecemos con una serie que seguro muchos de ustedes conocen y aman: Erkencikus o Pájaro Madrugador. Más allá del romance entre Sanem y Can, esta serie nos regala una amistad preciosa entre Sanem y Ayhan. Ayhan es la amiga leal, la consejera sincera y el apoyo incondicional de Sanem. Siempre está ahí para levantarle el ánimo, para darle un empujón cuando lo necesita y para celebrarla en cada logro. Su amistad es genuina, divertida y llena de momentos memorables. Ayhan no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso si eso significa confrontar a Sanem, y siempre la defiende con uñas y dientes. La química entre las actrices es palpable y transmiten una amistad real y auténtica. ¿Quién no querría una Ayhan en su vida? Analicemos un poco más la dinámica entre Sanem y Ayhan. ¿Qué elementos específicos de su relación las hacen tan queridas por el público? ¿Es la forma en que se apoyan mutuamente en sus sueños, o la forma en que lidian con sus defectos y debilidades? La amistad entre Sanem y Ayhan es un ejemplo perfecto de cómo una amistad puede ser una fuente de fortaleza y alegría en la vida. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a un drama un poco más intenso: Silla Bellazask, o Amor en blanco y negro. En esta serie, la amistad entre Aslı y Yete es un oasis de esperanza en medio de un mundo oscuro y peligroso. Aslı, una doctora idealista, se encuentra atrapada en un matrimonio forzado con Ferhat, un sicario despiadado. Yete, la amiga de la infancia de Aslı, es su confidente y su mayor apoyo. Yete siempre la anima a seguir adelante, a no perder la esperanza y a luchar por su felicidad. A pesar del peligro que la rodea, Yete nunca abandona a Aslı y siempre está dispuesta a arriesgarlo todo por ella. Su amistad es un ejemplo de lealtad y valentía. Además, la evolución de la relación entre Yete y Vildan, otra amiga de Aslı, es fascinante. Inicialmente son distantes y desconfiadas, pero a medida que la serie avanza, aprenden a confiar la una en la otra y a apoyarse mutuamente. ¿Cómo influye el contexto del drama en la relación entre Aslı y Yete? Cómo la amistad se convierte en un refugio y una herramienta de supervivencia en un entorno tan hostil. La amistad entre Aslı y Yete nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la amistad puede ser una luz que nos guía y nos da fuerzas para seguir adelante. Sigamos nuestro viaje con Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta. Aquí, la amistad entre Eda, Melo, Ceren y Fifi es un torbellino de energía, humor y complicidad. Este grupo de amigas es inseparable y se apoya mutuamente en todo. Cada una tiene su propia personalidad y sus propios sueños, pero juntas forman un equipo invencible. Melo es la más ingenua y soñadora, Ceren es la abogada ambiciosa y Fifi es la más pragmática y sensata. Eda es el pegamento que las une y siempre está ahí para recordarles lo importantes que son.
Su amistad es un recordatorio de que las amigas son la familia que elegimos. Sus locuras, sus consejos y su apoyo incondicional son el ingrediente secreto para superar cualquier obstáculo. Analicemos las individualidades de cada una de estas amigas. ¿Cómo sus diferentes personalidades se complementan y enriquecen la amistad en el grupo? ¿Qué lecciones podemos aprender de la forma en que este grupo de amigas se apoya y se celebra mutuamente? La amistad entre Eda, Melo, Ceren y Fifi es un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuente de alegría, crecimiento personal y empoderamiento. Ahora vamos a explorar una serie que ha cautivado a audiencias de todo el mundo, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Aunque la serie se centra en el romance prohibido entre Bihter y Behlul, también nos presenta una amistad conmovedora entre Bihter y Peyker. A pesar de ser hermanas y de tener una relación complicada, Bihter y Peyker se aman profundamente. Peyker siempre intenta proteger a Bihter de sus propios impulsos y la apoya en sus decisiones, incluso cuando no está de acuerdo con ellas. Su amistad es un ejemplo de cómo el amor fraternal puede superar los obstáculos y las diferencias. Aunque a veces se enfrentan a momentos difíciles, su vínculo siempre permanece intacto. ¿Cómo la rivalidad y las tensiones familiares impactan en la amistad entre Bihter y Peyker? ¿Cómo su amistad se convierte en un ancla en medio de un torbellino de emociones y secretos? La amistad entre Bihter y Peyker nos muestra que incluso en las familias más complicadas, el amor fraternal puede ser una fuerza poderosa y sanadora. Cambiando completamente de género, quiero mencionar Ethel. En esta serie llena de venganza, traición y secretos, la amistad entre Ethel y Camille es un rayo de luz en la oscuridad. Camille es el amigo leal, el confidente y el compañero de armas de Ethel. Siempre está ahí para apoyarlo en su búsqueda de venganza y para recordarle lo importante que es la amistad. Camille es un personaje entrañable y su lealtad a Ethel es inquebrantable. A pesar de las dificultades y los peligros que enfrentan, su amistad se fortalece con el tiempo. Su vínculo es un ejemplo de cómo la amistad puede ser un refugio en medio del caos. Profundicemos en la lealtad incondicional de Camille hacia Ethel. ¿Qué lo motiva a apoyar a Ethel en su camino de venganza, incluso a costa de su propia seguridad? ¿Cómo la amistad entre Ethel y Camille desafía las nociones tradicionales de moralidad y justicia? La amistad entre Ethel y Camille es un ejemplo de cómo la amistad puede ser una fuerza transformadora y redentora, incluso en los contextos más sombríos. Ahora, quiero hablarles de una serie más reciente que me ha encantado, Yark o Juicio. La amistad entre Ceylin y Gul es una de las más destacadas de la serie. Ceylin, una abogada apasionada y determinada, y Gul, una policía inteligente y perspicaz, forman un equipo imparable. Se apoyan mutuamente en sus investigaciones y se ayudan a superar los obstáculos personales. Su amistad es un ejemplo de cómo las mujeres pueden unirse para lograr grandes cosas. A pesar de tener personalidades diferentes, se complementan a la perfección y se entienden sin necesidad de palabras. Su lealtad y su compromiso con la justicia las convierten en un dúo inspirador. ¿Cómo la profesión de Ceylin y Gul influye en su amistad? ¿Cómo su amistad les permite superar los desafíos y las presiones que enfrentan en su trabajo? La amistad entre Ceylin y Gul nos muestra que las mujeres pueden ser aliadas poderosas y que juntas pueden lograr grandes cosas. Y por último, pero no menos importante, no puedo dejar de mencionar Kukur o El Pozo. Esta serie, llena de acción y drama familiar, también nos regala algunas amistades memorables. La lealtad entre los miembros de la familia Koval, y especialmente entre Yamak y Bartolu, aunque complicada y llena de altibajos, es innegable. Bartolu, a pesar de sus actos cuestionables, siempre demuestra un profundo afecto y lealtad hacia Yamak y su familia. Su amistad, marcada por el sacrificio y la protección mutua, es uno de los pilares de la serie. Además, la relación entre Yamak y Aliko, un hombre con discapacidad intelectual que posee una inteligencia asombrosa, es conmovedora y llena de respeto. Aliko es la brújula moral de Yamak y siempre lo guía por el camino correcto. Cómo la dinámica familiar y la vida en Kukur impactan en las relaciones de amistad. Cómo la amistad se convierte en una forma de resistencia y supervivencia en un entorno tan peligroso. La amistad en Kukur nos muestra que incluso en los contextos más violentos, la amistad puede ser una fuente de esperanza y humanidad. La serie también nos enseña sobre la importancia de la inclusión y la aceptación de las personas con discapacidad. La relación entre Yamak y Aliko es un ejemplo de cómo la amistad puede trascender las barreras y los prejuicios.
Más allá de las series mencionadas, es importante destacar que muchos dramas turcos exploran la amistad desde diferentes perspectivas y con diferentes matices. Algunas series se centran en la amistad femenina, otras en la amistad masculina y otras en la amistad entre personas de diferentes edades, clases sociales o culturas. Estas diferentes representaciones de la amistad nos permiten reflexionar sobre la diversidad y la complejidad de las relaciones humanas. Además, es importante analizar cómo la cultura turca influye en la forma en que se representan las amistades en los dramas turcos. La cultura turca es una cultura colectivista, lo que significa que se valora mucho la pertenencia a un grupo y la lealtad hacia los miembros de ese grupo. Esto se refleja en la forma en que se representan las amistades en los dramas turcos, donde la lealtad, el apoyo y el sacrificio mutuo son valores fundamentales. Y así, hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las amistades épicas en los dramas turcos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Hemos visto ejemplos de amistad en diferentes contextos y géneros, pero todos ellos comparten un elemento común: la lealtad, el apoyo y el amor incondicional. En resumen, hemos explorado la amistad incondicional entre Sanem y Ayhan en Erkencikus, el oasis de esperanza entre Asliyete en Sillabe Yazask, el torbellino de energía entre Eda, Melo, Ceren y Fifi en Senkalkapm, el amor fraternal entre Biter y Peiker en Ask Memnu, el rayo de luz entre Ecel y Camil en Ecel, el equipo imparable entre Ceylin y Gul en Yark, y la compleja lealtad en Kukur. Hemos analizado cómo la cultura turca y los diferentes contextos de cada serie influyen en la forma en que se representan las amistades. Gracias por acompañarme hoy. Espero que este vídeo les haya inspirado a valorar aún más las amistades en sus vidas. Ahora me encantaría saber cuáles son sus amistades favoritas en los dramas turcos. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan y por qué. Me encanta leer sus opiniones. También me gustaría saber qué aspectos de la amistad les resultan más importantes y cómo creen que los dramas turcos los representan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido como este. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y recuerden siempre el poder de la amistad. Adiós.